Buenas tardes, amigas y amigos del Complejo Cultural Atlas y de nuestro programa Geopolítica en el Atlas. Un nuevo jueves, un nuevo programa. Hoy 1 de agosto, las 17 en punto, estamos saliendo al aire. Y bueno, siempre tratando de traerles un análisis de la coyuntura internacional y de la geopolítica, como entendemos, cada día más. Cada día nos da, lamentablemente, cada día nos da más la razón la coyuntura internacional de aquello que siempre decimos, ¿no? La geopolítica es la madre de la política. No hay posibilidad en este mundo actual de escaparle, no hay ninguna chance. El mundo se globalizó, el mundo se hizo un mundo multipolar y en consecuencia todos los devenires de la geopolítica y de ese mundo multipolar al que estamos viviendo, no le podemos escapar. Somos protagonistas directos. En cada rincón del planeta somos protagonistas directos de esta geopolítica. Así que bueno, de nuevo, hoy 1 de agosto le vamos a dar la bienvenida a un amigo, a un compañero, a José Castro, que está desde Venezuela. José, bienvenido, desde abogado, él, desde la Universidad Andrés Bello. Bienvenido, José, a nuestro programa Geopolítica en el Atlas, un gusto tenerte. ¿Nos estás escuchando, José? Sí, perfecto, lo estoy escuchando perfecto, compañero. Bueno, y también le damos la bienvenida, como siempre, a nuestro compañero de equipo desde Mar del Plata, Luis Gote, querido amigo, compañero, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿Qué bienvenido. tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gastón. Saludamos acá al amigo, compañero y hermano de esta América Hispana, José. Gracias por acceder a esta invitación y a esta charla que vamos a tener. Una similar como la que tuvimos la semana pasada, ¿no? Desde Medio Oriente, desde el Líbano, Medio Oriente, cuando con el que hablamos dice Medio Oriente es una palabra occidental imperialista, es Asia Occidental, y con esa entrevista aprendimos muchísimo y creo que con esta entrevista, la de ahora, también vamos a aprender muchísimo de lo que está sucediendo con la hermana Venezuela. Bueno, ahí estamos y por eso un poco nos interesaba mucho tener una voz directa desde Venezuela, desde el corazón, un abogado, un conocedor de las leyes, pero además un universitario y además un sudamericano, además uno que la está viviendo como la estamos viviendo nosotros. Un hermano como consideramos a los venezolanos, porque tenemos mucha historia con los venezolanos. Es un error pensar que la relación con Venezuela y Argentina viene de hace poco, viene de algunas décadas, viene de lo relativamente moderno de nuestras repúblicas. Nuestra relación con Venezuela es una relación de mucho tiempo y de muchas vicisitudes juntos. Y los argentinos no podemos dejar de reconocer y no podemos dejar de recordar que los hermanos venezolanos allí estuvieron cuando los necesitábamos. Y por eso hace tiempo que nosotros acá estamos, más allá de las coyunturas políticas, los argentinos en general, los sudamericanos, acá estamos y queremos ser presentes y queremos ser partícipes de los destinos que geoestratégicamente, aparte, define Venezuela, como define Argentina, como define Brasil, como define Colombia, que sin ánimo de desmerecer a ninguno de los países de Sudamérica, todos son realmente muy importantes, Chile. Hay países que tienen una importancia geoestratégica y geopolítica un poquito más desarrollada en función de este mundo multipolar al que estamos presenciando, ¿no? Así que de nuevo ya nos metemos en el tema que nos hace al día de hoy, ¿no? Y que son las elecciones del pasado domingo en Venezuela. Solo quiero hacer una introducción. Nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo que el tema del desafío, de la hegemonía
hacia la hegemonía del dólar como moneda de reserva y como moneda de cambio en el mundo, iba a traer sus consecuencias, sus graves consecuencias. Y cada día nos adentramos más en ver que esto tiene una grave consecuencia. Fundamentalmente, esto reinstala o reinstaló de alguna manera, ya hace algunos años, en esta alianza de Rusia y China y en este desafío que le están propinando a la hegemonía estadounidense, generó un nuevo capítulo, el capítulo 2, la historia 2, como le quieran llamar, de aquella Guerra Fría que se había terminado con la caída de la URSS y con el surgimiento de Estados Unidos como potencia unipolar, ¿no? Este mundo cambió en pocos años y hoy nos encontramos frente a un mundo multipolar, pero además este mundo multipolar aliado en la vereda de enfrente, dos grandes potencias como China y Rusia, que además de plantear una mesa más grande y además de plantear compartir la hegemonía y ser uno de los miembros de los actores más relevantes en el mundo, vinieron además a desafiar el gran negocio de los Estados Unidos, que es la exportación de dólares y que es aquel cambio, ¿no?, de estrategia que convirtió al dólar en una moneda de reserva y en una moneda de intercambio comercial, y todo lo que la posguerra trajo, post-Segunda Guerra Mundial, trajo aparejado a esto, ¿no? Y nosotros venimos diciendo hace tiempo, cuidado, están yendo demasiado rápido, cuidado, están desafiando demasiado, y en este sentido las repercusiones cada día son más importantes, ¿no? Y hoy tenemos un mundo y por eso nosotros, el programa de hoy está relacionando las elecciones en Venezuela con la vuelta de la Guerra Fría, fundamentalmente a Sudamérica, porque los sudamericanos sabemos que la Primera Guerra Fría o la Guerra Fría de la que estamos hablando, de la posguerra, tuvo un protagonismo y una participación muy importante en Sudamérica y que caló muy profundo en Sudamérica. Aunque la historia la quiera ocultar, aunque la historia la quiera borrar, nosotros fuimos actores y víctimas de la Guerra Fría. Y en consecuencia estamos viendo, y por eso lo estamos relacionando, estamos viendo que hoy día este desafío y este mundo multipolar que se plantea está generando diferentes escenarios en el mundo: Ucrania, Medio Oriente y Sudamérica. Sudamérica no está ajeno a esto, ni va a estarlo, y en consecuencia los sudamericanos tenemos que tener claro esto. Nosotros desde Geopolítica en el Atlas venimos diciendo hace tiempo que Sudamérica es el escenario, es un escenario de la Guerra Fría, es un escenario del mundo multipolar, y tenemos que estar preparados, y la política tiene que estar preparada para sostener de alguna manera este tsunami que se viene desde este mundo multipolar que plantean estas potencias hegemónicas, de las que nosotros desde acá, desde nuestro programa del Complejo Cultural, somos analistas de esta realidad, no somos hincha de ninguno, ni estamos posicionados emocionalmente ni ideológicamente con ninguno. Analizamos la geopolítica, somos sudamericanos esencialmente, y sí estamos posicionados por la integración sudamericana, y sí estamos comprometidos con la integración sudamericana para hacerle frente a este mundo multipolar que estamos viviendo, ¿no? En consecuencia, hecha esta introducción, quiero ya incorporar a los compañeros a nuestra charla de hoy, y a José. Voy a arrancar con esta pregunta, José, a ver qué te parece, a ver qué opinás. ¿Es lo mismo el chavismo que el madurismo? Te lo voy a responder. No es lo mismo. No es lo mismo. El chavismo es un sentimiento. Chávez es un sentimiento de patria, un sentimiento de ¿cómo te digo?, de nuestra historia. Chávez rescató nuestra historia, nuestros sentimientos. Más que todo, cuando llegó Chávez apenas yo tenía 17 años. Estaba recién salido yo vengo de un pueblo rural,
me tardé un poquito de sacar mis estudios de primaria, llegué a Caracas. Mi papá perteneció al movimiento del 4 de febrero, fue uno de los comandantes del 4 de febrero. Yo no lo conocí en ese momento porque mi papá se fue. Aquí en Venezuela pasaba un fenómeno que los pobres, después que terminaban nuestra primaria, teníamos dos opciones: o prestar servicio militar o irnos a trabajar. Y la gente que se quería superar se fue para el servicio militar, porque te daba una oportunidad de prepararte, de tener opciones a la academia militar y ese tipo de cosas. Y mi papá optó por eso, pues. Y se fue, y se fue. Y bueno, y en eso, después que se graduó, yo lo conocí, me la llevé muy bien, me la llevo muy bien con él. Y bueno, fue mi orgullo, pues todo el mundo cuando tú entras, me crié en un cuartel prácticamente. Mi papá no tenía casa y se quedaba en el cuartel y nosotros lo íbamos a visitar al cuartel. Y en las vacaciones, pasaban nuestras vacaciones, yo y mi hermano y varios amigos, los hijos de los compañeros de mi papá, pasábamos nuestras vacaciones escolares en el cuartel, compartiendo con los soldados, compartiendo con los comandantes, compartiendo la vida militar. Pues nos montaban en los tanques, nos enseñaban la vida de Bolívar, la vida de San Martín, de todo. La primera vez que yo escuché a San Martín, se lo escuché, fue un capitán de navío que hablaba de San Martín en la batalla de Cádiz, donde lo acompañó, le dio mucha asesoría a Francisco de Miranda. Es donde conoce a Francisco de Miranda, en la masonería, en la Gran Logia de Cádiz. Y fue San Martín uno de los grandes que defendió a Cádiz de la ola napoleónica. Y Cádiz era el centro de la masonería mundial en ese momento. Y bueno, ahí empezamos y bueno, y sí, no es lo mismo el madurismo al chavismo. Pero Maduro sigue el proyecto de nuestro comandante Chávez, pues, y ahí estamos apoyándolo 100%. Ok, y ahí te pregunto, y ahí la pregunta que viene obligada es, porque nosotros reconocimos o empezamos a tener una relación muy fluida con el chavismo y con Hugo Chávez a partir de aquella famosa cumbre de allá donde es nuestro pago Luis, nuestro compañero Luis, ¿no? Aquella cumbre de Mar del Plata, ¿no? La cumbre de las Américas de Mar del Plata, donde Chávez ya venía generando una inserción y un trabajo muy profundo en Sudamérica, pero digamos que es la frutilla del postre de aquella relación y de aquel conocimiento social de Hugo Chávez, ¿no? Por la sociedad argentina, en aquella cumbre tan memorable, ¿no? Y allá, en aquella cumbre, que reitero, habíamos empezado a tejer un proyecto industrialista que relacionaba mucho a Sudamérica, fundamentalmente a Argentina y Brasil, con Venezuela, y era un eslogan que había planteado Hugo Chávez que se llamaba Sembrar el Petróleo, ¿no? Hugo Chávez tenía esta idea, ¿no? De desarrollar un proyecto industrialista que tuviera como base la matriz energética por un lado, y esta matriz energética que hacía indispensable la competitividad de cualquier proyecto industrialista, ¿no? Entonces él decía, tenemos casi todos los recursos en Latinoamérica, en Sudamérica, y tenemos el recurso energético por excelencia, que es el petróleo, ¿no? Y en aquel momento el petróleo, recordémosle a la audiencia que fue uno de los momentos de los auges del petróleo, con precios que oscilaban los 100 a 120 dólares el barril. Era una bonanza espectacular, ¿no? Y allí, en aquel momento, Chávez se interesó fundamentalmente por Mercosur, le pareció que era un proyecto extraordinario, le pareció que era un proyecto de avanzada, y hizo mucho por la integración sudamericana, hizo mucho por el desarrollo de Mercosur, se planteó y pidió el ingreso y terminó ingresando como miembro pleno Venezuela del Mercosur, lo que le dio a Mercosur, sin lugar a dudas, un impacto y una relevancia regional
como no tenía y lo que le faltaba, y generó este corredor que muchos decíamos, ¿no? El corredor Buenos Aires-Brasilia-Caracas, ¿no? Fue la gran oportunidad histórica de la integración sudamericana, de completar la integración sudamericana, y fundamentalmente el planteo de Hugo Chávez era la necesidad de una moneda única, la necesidad de una moneda de intercambio en Sudamérica, que fue aquella idea de la creación del Banco del Sur, y además el desarrollo y el interrelacionamiento de las Fuerzas Armadas en términos geoestratégicos, geopolíticos, pero además regionales, ¿no? Y bueno, eso planteó un escenario y una oportunidad histórica, ¿no? De haber consolidado Mercosur en esos términos, ¿no? Recordemos que también se sumaba a ese proyecto el Pepe Mujica de Uruguay, se sumaba a ese proyecto Evo Morales de Bolivia, Correa en Ecuador. La cobertura regional era muy importante, ¿no? Y algo pasó en el medio, que ese proyecto cambió, que ese proyecto se fracturó, que ese proyecto no se terminó de consolidar. Y las razones seguramente es multicausal, no es una sola razón, pero tiene que ver con esto que venimos planteando. Una de ellas fue la desgraciada enfermedad de Hugo Chávez, y si uno quiere, en términos políticos, aparece como una bisagra allí, que es un acercamiento más profundo de Chávez hacia Cuba, un acercamiento más profundo de Chávez hacia Fidel Castro, y allí un cambio de escenario fundamentalmente geopolítico acompañó una crisis económica que tiene que ver con la caída del petróleo. Esto es indudable, la caída de los precios del petróleo acompañaron mucho ese derrotero, pero nosotros veíamos que había un proyecto industrialista en el medio con algunos actores. Recuerdo aquel ministro de Agricultura y Tierra de Chávez, Elías Jagua, un ministro de Agricultura y Tierras que era muy cercano y que era aquel que impulsaba de alguna manera el relacionamiento con Sudamérica y en el proyecto de industrialización y de mecanización agrícola en Venezuela. Y de repente aparece la enfermedad de Chávez y aparece esta elección que a todos los que de alguna manera estábamos viendo ese proceso nos impactó, y fue la elección de Maduro, ¿no? Fue la elección de Maduro como la continuidad del proyecto que en verdad nadie esperaba, ¿no? Y acá viene mi segunda pregunta, José, es ¿quién eligió a Maduro? ¿Lo eligió Hugo Chávez? ¿Lo eligió alguien más? ¿Vino de la mano de algún otro proyecto? Recordemos que en el medio también muchos cubanos se hicieron en Venezuela y se armaron todos estos grupos de médicos y de asistentes sociales y una presencia muy fuerte de cubanos en Venezuela hizo que esto diera algún giro. Y entonces vos que estás en el corazón o que estuviste en el corazón de eso, nos ilustrarías mucho que nos contaras un poco de esto, ¿no? ¿Quién eligió a Maduro? Bueno, ya bastante gente sabía de dónde viene Maduro. En estos días lo explicó Daniel Stulin en su programa. El papá de Maduro pertenecía a los servicios de inteligencia cubanos desde hace mucho tiempo, desde la izquierda, empezando a la izquierda, y Maduro lo impusieron los cubanos. Unos meses antes a Maduro, Chávez lo iba a poner, creo que era gobernador de la provincia, aquí lo llamamos ciudad de Carabobo, a él, a la Isami, a un poco de ellos, pero después cambió, llegó la enfermedad y lo puso Maduro siempre fue su vicepresidente político, pues siempre estuvo al lado de Chávez.
desde la cárcel. Cuando Chávez estuvo en la cárcel, Maduro siempre lo asistió. Maduro y Cilia eran sus abogados. Cilia era una de muchas abogadas que tuvo Chávez y Maduro. Pero ahí hubieron muchas cosas que impusieron a Maduro, pues, porque hasta nosotros mismos, que estábamos en el corazón de Chávez, y mi papá y todo, cuando Chávez dijo eso lo agarró por sorpresa todo, hasta el mismo Maduro. Tú ves el video y todo el mundo está sorprendido cuando Chávez dijo, yo elijo a Nicolás Maduro. Pero bueno, ahí empezaron algunos problemas, no lo aceptaron dentro del partido, hubieron fricciones y Fidel Castro medió y se unieron y bueno, están ahorita trabajando. Como yo se lo decía a un amigo esta mañana muy querido, un camarada muy querido, la revolución sigue con Maduro o sin Maduro, porque la revolución de Chávez no es de Chávez, es de Latinoamérica completa. Esto ya no se puede. Yo hablé varias veces con varios amigos, tanto de la oposición como amigos dentro del chavismo, militares. Este es un proyecto continental que es lo que quieren. Cada vez hay escaramuzas, gana la derecha, después vuelve la izquierda, pero no es un proceso ni de derecha ni izquierda, porque ese es yo creo que ese es tenemos que dejar de estar dividiéndonos. Nosotros tenemos que ser uno, la Unión Latinoamericana, la de Simón Bolívar, absolutamente. La de la Gran Colombia. Absolutamente, José. Lo que uno ve que es un cambio esencial, y esto geopolíticamente hablando respecto de Maduro, respecto de Hugo Chávez, y es que Chávez entendía, como lo entiende la doctrina peronista, Chávez entendía que la madre de las políticas era la geopolítica y que la integración sudamericana era lo que iba a sostener a todo el proceso de soberanía de Sudamérica, ¿no? Y esta gran diferencia la marca Maduro a partir de su asunción, fundamentalmente cuando el eje de la política se convierte en una política más nacional, la de Venezuela, en una política más nacionalista, en una política más encapsulada, en una política más de régimen, mucho más parecido al cubano, que a lo que era el régimen, lo que era el gobierno de Chávez, que era un gobierno mucho más abierto, un gobierno mucho más integracionista. El discurso de Chávez era un 80% vinculado a la integración sudamericana. Maduro se encapsula, se mete para adentro, genera este régimen, no hay alternancia. Se ve a imagen y semejanza mucho más a lo cubano que a lo sudamericano, ¿no? Y en consecuencia... Sí, ellos cometieron, pero, disculpa compañero que me interrumpa, pero eso nos pasa porque en todos los países de nuestra América Latina tenemos un proceso muy hermoso, la Unión Latinoamericana, pero el problema está, como yo se lo dije esta mañana, el día de las elecciones a Luis Gote, a mi querido compañero, no tenemos ideología todavía, no tenemos una ideología clara para dónde queremos ir. Sí la tenemos clara, pero los dirigentes que tienen la competencia de eso no la tienen clara todavía. Nuestro camino es el sur, es la América meridional, el criollo continente, la América de San Martín, la de Simón Bolívar, la de Eloy Alfaro, la de los indios, la de los incas, la de México. Todos tenemos que unirnos. Todos tenemos que unirnos. No es uno solo. Te voy a contar dos anécdotas que me la contó mi papá, que la vivió de primera mano. Mi papá fue uno de la parte de seguridad de Chávez en la cumbre de en la cumbre del Alca. Mi papá lo vio, no es que se lo dijeron, lo vio. Néstor Kirchner no quería salir a favor del continente.
porque ya había un previo acuerdo con Bush, y Chávez lo agarra y le rogó y convenció a Néstor: Néstor, esté al lado de ponernos en la historia correcta, en la parte correcta de la historia. Lo convenció en uno de los pisos del hotel, y le dijo: tú me ayudas a mí, nosotros ayudamos al continente. Yo te voy a dar toda la energía que Argentina necesita. Vamos a unirnos. Y salió Néstor Kirchner con un espíritu, porque hay que convencerlo, darle seguridad, porque luchar contra el imperialismo solo es muy difícil. Absolutamente. Es muy difícil. Y le dio valentía a Néstor Kirchner, y ve la alianza que hizo con Néstor Kirchner, y ve todo lo que hicieron. A nosotros llegamos a comer. Nosotros tenemos los estándares más altos de la comida, porque Argentina nos suministró toda la comida que necesitábamos, toda la carne, y no había intermediario. Chávez le decía: mira, necesito tantos kilos de carne, tantos kilos de carne. Néstor le decía: necesito combustible, llámate a Rafael Ramírez, que Rafael Ramírez te soluciona eso. Nosotros estamos conscientes de eso porque verdaderamente, al igual que vos lo decís, nosotros lo vivimos. Vivimos esta época, vivimos este escenario, vimos fundamentalmente aquella época donde la prosperidad parecía haber llegado a Sudamérica y parecía que faltaba muy poquito para que esto se consolidara y para que definitivamente pudiéramos ser una región soberana, ¿no? En consecuencia, esto sí es verdad, se alteró por multicausales, ¿no? Pero fundamentalmente por la desaparición de aquel Hugo Chávez, que era el abanderado, ¿no? No dejaba que el fuego se apague, vivía poniéndole un leño atrás del otro a este fuego de la integración. Por eso no me canso de repetir que en los últimos 50 años no hubo un integracionista que estuviera a las alturas de Hugo Chávez. Era su prédica diaria, era su prédica cotidiana. Por supuesto que, como todos, se debe haber equivocado, por supuesto que hay cosas que no hizo bien, y por supuesto que seguramente con el diario del lunes hubiéramos hecho otras cosas nosotros, pero como bien dice nuestro amigo José, es muy difícil sostener la injerencia o participar de este mundo multipolar en soledad, ¿no? Así que esto estamos claros y somos unos defensores de esto. Luis, ¿querías hacer una pregunta? Sí, Ahí al compañero José. déjame hacer primero una introducción para comprender y entender cómo es que surge Chávez, porque tampoco nació por generación espontánea, y que también nos va a ayudar a entender el proceso que hoy en la actualidad está viviendo en Argentina. Allá por fines de la década del 80 asume Carlos Andrés Pérez, liberal él, impulsa un proyecto dado por el Fondo Monetario Internacional, un proyecto obviamente económico, que a los pocos tiempos de implementar esta política estalla Venezuela en lo que se conoce como el Caracazo, 1989, si mal no recuerdo, en el cual la represión fue tan dura que hasta el día de hoy se desconoce la cantidad de muertos y desaparecidos. Pero es ahí que el mundo internacional, los organismos internacionales no respondieron con dureza como lo están haciendo hoy con el gobierno de Maduro. Ese es en ese escenario donde aparece la figura de Chávez como una alternativa a ese modelo liberal que se estaba imponiendo en Venezuela. Y es una parte de la historia que muy pocos conocen y que los medios de comunicación masiva tratan de obviar o de pasar por alto, porque adjudican al fracaso social o económico de Venezuela al chavismo, pero se hacen los desentendidos con lo que fue el gobierno de Andrés Pérez. Yo te pediría, José, si más o menos recuerdas cómo fue ese gobierno o esos tiempos anteriores a Chávez de Venezuela. Bueno, los gobiernos hubieron mucha... Chávez surge por varias circunstancias, pues. En el estamento militar estaban muy decepcionados de los gobiernos.
vino el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el Caracazo, antes de Carlos Andrés Pérez vino el gobierno de Jaime Lucinchi, vino el gobierno ¿cómo se llama este señor? De Luis Herrera Campi, que fue la primera devaluación que destruyó el país, que él dice que no firmó nada, pero no, imagínate. Caldera. El mayor culpable de todos los acontecimientos fue Caldera. Porque si Caldera apoya a Carlos Andrés Pérez en los cambios que hubiera sido, Venezuela fuera sido otra. Pero él no estaba de acuerdo, tipo los políticos siempre con su ego, que piensan en ellos y no piensan en la república ni en lo grande, y bueno, y destruyó el proyecto como lo venía haciendo Carlos Andrés Pérez, y surge Chávez. Pero el problema en Venezuela ha sido muy difícil, muy, muy, muy difícil, y más que todo el tema económico. El problema, la gran rabia contra Hugo Chávez y el chavismo, que le quitó el dinero y le quitó la distribución de la riqueza a la oligarquía, a lo que lo llamamos a los banqueros y a todos esos tipos, y lo maneja el Estado. Mal o bien lo maneja el Estado. No lo manejan los grandes capitales. Dependen del Estado, y al capital no le gusta depender del Estado. Ellos son el Estado, ellos siempre quieren ser el Estado. Pero yo te diré una cosa, y si lo he dicho a varios compañeros, al compañero Luis Bote, se está levantando el pueblo profundo. No este pueblo que se levantó en estos días, no. El pueblo profundo. A mí me impresiona mucho que los jóvenes han salido a votar y se están metiendo en política, pero no tenemos una ideología clara. Tú le preguntas a esos jóvenes quién fue San Martín, quién fue Bolívar, quién fue Páez, quién fue el otro héroe de Uruguay, que no me acuerdo ahorita. Artigas. José Artigas. José Artigas, una historia extremadamente brillante. Vos fíjate que hay todo un revisionismo sobre la política desarrollada por Pérez Jiménez, por ejemplo, que hay toda una reivindicación por lo que he visto que está surgiendo en Venezuela, porque en el caso de Pérez Jiménez se lo ha tenido también como un dictador, y hoy hay una especie de revisionismo histórico que reivindica sus obras de gobierno. Sí, el problema de Pérez Jiménez es que nadie lo quiere, porque también hizo lo mismo, distribuyó toda la riqueza al Plan País, hizo un eje del Plan País. El Plan País, que lo que está ahorita parado es varias de las instrucciones de Pérez Jiménez, las empresas básicas de Guayana, PDVSA, la distribución del dinero, poner el estamento militar y la maquinaria militar a trabajar para el país. Es que hay una cuestión que tenemos que identificar claramente, y que es lo que en definitiva uno no puede, independientemente de que lo haga con el Diario del Lunes, no puede desconocer, y es: de verdad Chávez asumió en un proceso que podía haber modificado la situación que venía heredada, como bien decía Luis, que venía heredada de una Venezuela liberal y de alguna manera proveedora, y siempre mirando a los Estados Unidos. La relación de Venezuela con Estados Unidos ha sido siempre una relación muy estrecha, digamos que de ida y vuelta, porque los venezolanos, la mayoría de los venezolanos se la pasaban yendo y viniendo a Estados Unidos, y eso duró hasta no hace mucho, cuando se le hizo bastante difícil ir por la destrucción de la moneda, no por otra cosa, ¿no? Pero es verdad y no se puede negar que Chávez generó un modelo político y geopolítico muy interesante respecto de la integración sudamericana, pero es verdad también que no interpretó, en ese aspecto, no interpretó bien a lo que nosotros de alguna manera llamamos un modelo industrialista, ¿no? Y fue esto que o no lo interpretó o no llegó a tiempo de poder convertir
el petróleo, él le hablaba de sembrar el petróleo y nosotros le hablábamos de industrializar el petróleo, ¿no? Y en consecuencia, un poco su visión estaba relacionada con el desarrollo alimenticio, la independencia soberana vinculada a la independencia, pero no podemos dejar de reconocer que equivocó su conducción económica, fundamentalmente por una razón que tiene que ver con este modelo populista que se sigue instalando y que todavía sobrevive y que tiene que ver y que se mezcla con un poco con nuestra idiosincrasia y con nuestra matriz ideológica, que tiene que ver fundamentalmente con el trabajo y con un modelo industrialista, y que es nuestra doctrina, por otra parte, ¿no? Y que tiene que ver con que el populismo, la gran diferencia, que a ver si podemos marcarla entre un modelo de desarrollo industrialista y el populismo, es que el populismo le quita recursos al capital para regalárselo a los pobres, a modo de asistencia y a modo de asistencialismo. Y nosotros pensamos que lo que hay que hacer es invertir esos recursos en un modelo industrialista y en un modelo de desarrollo industrial. Que eso es lo que teníamos como consolidación en la etapa de la integración, ¿no? La posintegración venía en esto de una gran matriz energética fundamentalmente orientada hacia un modelo de desarrollo productivo. Y esto es lo que en Venezuela llevó y que nos llevó a casi toda la región a la destrucción de nuestros planes económicos fundamentalmente orientados a la destrucción monetaria, ¿no? Entonces, recordemos que hasta no hace muy poco uno quería ir al supermercado en bolívares en Venezuela y tenía que llevar un bolso lleno de billetes, ¿no? Porque el valor el bolívar como instrumento monetario se destruyó en estos últimos 20 años como no pasó en ningún lugar del planeta, ¿no? Una hiperinflación, todo lo que conocemos, ¿no? Ahora bien, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a cómo avanza Venezuela en este modelo de integración, cómo avanza Venezuela en este proyecto de integración sudamericana, cuando... disculpa que te interrumpa Yo a toda la gente que he hablado y que he conversado, porque tenemos cosas fundamentales, tenemos que tener una ideología y saber para dónde vamos. Primero, consolidar la ideología y la historia para saber dónde vamos. No podemos seguir llamando integración a nuestras naciones. Tenemos que llamarlo unión. Se integran los mercados y se unen los países. Tú no ves a la Unión Europea diciendo integración europea, no, son la Unión Europea. China, Asia, Irán, la Unión Euroasiática, no la integración euroasiática. Nosotros tenemos que cambiar ese tono. Es que nosotros tenemos los manuales, nosotros en el siglo XIX y en el final del siglo XVIII y en principio del siglo XIX teníamos un rumbo. Qué casualidad que Perón y Pérez Jiménez lo tenían claro. Vamos a hacer un proyecto, un continente para hacer un proyecto global. Nosotros, América del Sur, somos somos la región más importante económicamente después de Asia, porque ni Estados Unidos ni Europa, ellos están en declive. Tenemos para darle primero toda la energía, todas las materias primas, todo el agua. Ahí está, ve en Italia, todo el sur de Italia se está quedando sin agua, no tienen agua potable. Bueno, pero ¿qué pasa, José, en Venezuela? ¿Qué pasó en Venezuela que no continuó, que Maduro no continuó con este proyecto? ¿Qué pasó? ¿Por qué? No tenemos ideología y ni va a continuar porque no lo comprenden. Primero Chávez puso, ¿cómo te explicaría?
Chávez movió esta maquinaria a puro corazón y fuerza. Pero a puro corazón y fuerza no pudo, porque no, a pasarte algo, no creaste un líder que suplantara esto. Por ahora no lo hay, pero va a salir. Porque la historia ha demostrado, el proyecto, la semilla está. José, ¿quién ganó las elecciones del domingo? Es muy confuso porque unos dicen que ganaron uno, otros ganaron otro. Yo estuve en el centro electoral y tuvo pareja las elecciones, porque yo fui miembro de mesa. Ok, miembro contanos. de mesa. Y fui miembro de mesa y las elecciones fueron muy parejas. Como te dije, los discapacitados y los jóvenes votaron todos. Entre 30, 40 años, votó el 30, 40%. Y la gente mayor, casi muy poco votaron. Ok, o sea que hubo una ausencia de gente a votar importante, ¿verdad? Sí, hubo una ausencia a votar importante. Y como María Corina Machado dice, que ella tiene las actas, que las muestre. Claro. Que las muestre. Ella muestra en una foto, Si tiene las denuncias, demuéstrala. Ayer me pareció una cosa grotesca lo vea. Grotesca. El canciller de Perú hablando si ellos tienen preso al presidente electo. Definitivamente. Dieron un golpe de Estado. Sí. ¿Cómo tú vas a dejar No hay. Por eso que te digo, compañero, no tenemos ideología, porque en Venezuela no hay un canciller. A mí me mandan de canciller para allá y yo lo pongo a todo en su sitio. Es que no hay país, hoy convengamos que no hay país más inestable políticamente que Perú. Entonces digo, esto se han cargado los últimos 5 presidentes. En consecuencia, digo, es un país hermano, es un país que queremos mucho. Pero digo, tenemos que, por eso un poco las preguntas que te estamos haciendo en el programa de hoy desde Geopolítica en el Atlas es fundamentalmente porque creo que venimos diciendo desde hace tiempo en nuestro programa que lo único que va a sostener a las democracias y lo único que va a sostener a esto que vos bien decías, que hablar de Unión Sudamericana es la verdad, ¿no? Hace tiempo que la política, hace tiempo que las sociedades nos hemos alejado de la verdad y en consecuencia nosotros tenemos una formación y tenemos una visión geopolítica, pero queremos acercarnos a la verdad. Y entonces nos hace ruido, las elecciones en Venezuela nos hace ruido un Maduro que no genera alternancia, nos hace ruido un Maduro que no genera transparencia, que no genera trabajo regional en cuanto a la continuidad del proyecto chavista para la Unión Sudamericana, pero también nos hace ruido una oposición que, la verdad, tiene un discurso de haber ganado por el 70% de los votos, pero no muestran ninguno. Tiene un discurso de que todos los venezolanos los votaron a ellos, pero no tienen el control de la calle, no hay manifestaciones populares enormes. Yo decía días pasados, si la sociedad venezolana estuviera de acuerdo con la oposición venezolana, estaría en la calle. Entonces en Miraflores tendría que haber habido 500.000 personas, 1 millón de personas, y no las hay. Ahora, del otro lado te dice, bueno, salieron en moto a meternos plomo y a meternos bala. Entonces, un poco me gustaría que nos cuentes inicialmente cómo es el proceso electoral en Venezuela, cómo se vota, José, en Venezuela. En Venezuela se vota muy fácil. Tú vas al centro electoral, primero entregas tu cédula de identidad, te revisan en el libro, sí, aparece en el libro, pasa la máquina electoral, le pones la huella, así usted José Castro, así, bueno, vote por el que usted quiera votar, vota, firma y pone tu huella. Y te dan un comprobante, ¿verdad? Sí, un comprobante y lo metes en la caja cerrada. Y después te llevas uno tú. Y, no. Ah, no te llevas. No,
lo que hace es firmar y poner la huella después. Okay. En un libro. Bueno, después que se termina todo eso, el CNE dice, no hay más votantes afuera, está toda la lista, se terminó la cosa, sí, revisan las Fuerzas Armadas si hay gente afuera para votar, no hay, bueno, vamos a cerrar el centro electoral. En la auditoría, yo le mandé a mi amigo Luis Gote cómo la oposición estaba gritando, ¿queremos auditoría? Y vino el capitán de la Fuerza Armada, el mayor que estaba ahí, dijo, cálmense, ustedes van a entrar, pero cálmense. Escojan 5 por mes, vamos a escoger 5 por mesa para que sean testigos. Y en la mesa donde yo estaba, contamos voto por voto, que ganó el señor Urrutia. Voto por voto, y estaban los 5 testigos del chavismo y los 5 testigos de la oposición, más los representantes de Messi y nosotros. 297 ganó el señor Urrutia y 199 tuvo el PSV más los otros. Y bueno, y la gente salió normal, firmó sus actas y entregó tus actas. Pero en otras mesas ganó Maduro, también todo el mundo salió, todo el mundo vio. Y entonces, ¿por qué se pone y quedamos las actas? ¿Y por qué María Corina está haciendo actos políticos si ella está inhabilitada por 15 años? Está cometiendo un delito. Bueno, hay que ver allí también cuál es la legitimidad de esa inhabilitación, ¿no? Digo, esto son todas cosas que nunca hubiera hecho Chávez, por eso quiero claramente... claramente diferenciarme. Yo estoy de acuerdo contigo, porque Chávez, cuando perdió la elección, dijo, bueno, la vamos a referendo y vamos a la batalla de Santa Inés. Por eso fue la elección y la ganó. Por eso es muy importante que, sobre todo para la audiencia y para los jóvenes y para los que no han tenido un seguimiento permanente de esto, comprendan la diferencia. Chávez debe haber sido uno de los líderes políticos que más se sometió a la consulta popular, ¿no? No solamente ganó elecciones, no solamente fue víctima de un golpe de Estado de muchos de los que hoy reclaman democracia, que eso también a las memorias débiles se olvidan, pero quienes seguimos ese proyecto sabemos que Hugo Chávez fue víctima de un golpe de Estado y que casi lo asesinaron y que no tuvieron... Caemos en lo mismo, compañeros. No estamos idealizados, no preparamos a nuestra gente, ni comunicacional, ni históricamente. Eso debe ser ahorita que estamos en las redes sociales, eso debe ser una guerra sincronizada. Mira, estos fueron los que dieron golpe de Estado. Pero mira lo que te digo, José. Recordemos aquellos tiempos cuando fue el golpe de Estado a Chávez. Recordemos que los pueblos tienen acción hacia la verdad y que aquel Chávez que había que defenderlo, lo defendió la gente. La gente bajaba a defender a Chávez de manera voluntaria y de manera espontánea. Entonces digo, cuando la gente reconoce a su líder, cuando la gente reconoce la verdad, se moviliza de manera espontánea, como se movilizó en aquel golpe de Estado a Chávez. Pero de nuevo, Chávez no solo ganó elecciones, sino que en 2 oportunidades se sometió a referéndum, con lo cual, de alguna manera, y con todos sus ardides y con todas sus acciones políticas, como la política en general, hizo cosas que habían gestado un legado dentro del chavismo y que hoy Maduro no conduce, Maduro no lleva adelante, digamos, y la oposición no tiene este reconocimiento social de decir, hoy, si hubiera sido el pueblo venezolano, si se sintiera identificado con la oposición y con un fraude electoral, yo me acuerdo de esa defensa espontánea hacia Chávez y digo, qué raro que el pueblo venezolano no está en las calles, qué raro que el pueblo venezolano no está en la calle reclamando ese deseo que tiene. Ahora, bueno, allí estás vos para prendernos un poco más la luz y ver si de alguna manera esto está impedido por Maduro y por su gobierno. Mira, yo soy chavista y siempre lo he dicho. Mi esposa
mi esposa de ahorita es de la Alcuña, es cualidad y broma, pero yo siempre he sido chavista y siempre he sido racional y todo el mundo me ha respetado mis cosas, pues, porque la idea de nosotros, los que estamos en esto, era, no es convencer a la gente, era de algo, refutarle sus argumentos. La gente no salió porque la gente sabe quiénes son la oposición, quiénes son la oposición. La gente sabe quiénes son la oposición. Esto lo veíamos previsto. Esto lo teníamos previsto. Esto sabía lo que se iba a pasar. Y ahí está, ya está todo está tranquilo en Caracas, todo está tranquilo. La gente tiene que salir a trabajar porque si no, ¿cómo come? Claro, Si no, ¿cómo come? definitivamente. Y te voy a dar este dato, compañero. Los estados que se alzaron fueron los estados que visitó María Corina Machado. Qué casualidad. Qué casualidad. Claro. Qué casualidad. Recordemos que los pueblos tienen esta capacidad, ¿no? Que los pueblos tienen esta capacidad de encontrar su revolución y su líder cuando la épica los enamora, ¿no? Cuando la épica los conduce, cuando la verdad está por delante, ¿no? Y esto un poco es lo que nosotros estamos tratando de ver, tratando de analizar, tratando de encontrar qué es lo que está pasando en Venezuela. Por supuesto que ahora te voy a llevar a la vereda de enfrente, que es la vereda de los actores sudamericanos que estamos enfrente, que es la peor, tal vez la peor época y la peor construcción de esta Unión Sudamericana de la que estamos hablando, ¿no? El liderazgo político sudamericano, el Mercosur, los líderes del Mercosur están desaparecidos, inexistentes. Venezuela es un miembro pleno del Mercosur, suspendido hace tiempo. En la última cumbre de Mercosur, en la última cumbre de presidentes, no estuvo en la agenda Venezuela. Entonces, también acompañamos a este proceso los líderes y la política sudamericana, que somos la peor versión de los últimos 200 años de nuestras independencias, ¿no? No creo que haya habido ninguna peor versión política que la que tienen los países sudamericanos hoy, salvando algunas excepciones que pueden ser muy específicas, ¿no? Pero digo, en este sentido, Venezuela no está sola y no es inmersa de una involución y de una degradación política. Lo somos todos, ¿no? En consecuencia, tenemos que hacer un poco también esta mea culpa, ¿no? Luis, ¿querés Déjame llevar esta conversación a un terreno internacional que vos recién estabas haciendo mención, pero un poco más lejos de donde están ubicadas nuestras patrias. Todos sabemos que Venezuela es rica en recursos minerales, en particular lo que es el torio, el coltan, dos minerales importantes para la industria de la telecomunicación y para la cuestión satelital y demás. Y del cual quieren proveerse tanto China y Rusia, y obviamente Estados Unidos, Europa y ellos más. Recientemente hemos visto las discusiones entre Mas y Maduro. Esto nos lleva a pensar que las elecciones de este domingo en Venezuela no solamente les interesaba a los venezolanos y a nuestro criollo continente, sino también a estas potencias, porque cada una de ellas está peleando por uno de los bandos. Y esto ha complejizado y ha llevado a un riesgo hacia un posible enfrentamiento entre el mismo pueblo venezolano, ¿no? ¿Esto puede ser así, José, o caemos en una teoría conspiranoica también? No, eso yo lo tenía aquí para tomar el tema. Elliot Mo, yo creo que tú hiciste un artículo hace tiempo sobre Elliot Mo. Elliot Mo está jugando estratégicamente. Qué casualidad. Primero trató de tumbar a Bolivia, después Argentina apoyando a Milei y ahora Venezuela. Los tres ejes estratégicos de materiales minerales para su proyecto. Aquí hay una cosa que no sé, porque si uno la sabe, que uno no maneja inteligencia, no maneja, el gobierno la debe manejar. Yo se lo dije a un amigo ayer militar, se lo dije, Elliot Mo maneja el 30% del internet en Venezuela.
con su Starlink. Nadie le va a poner coto a eso. Nadie le va a poner coto a esto. ¿Qué pasa? Bueno, y pero Maduro eso, dice, no, José, eso pasa en el mundo. Eso no pasa solo en Venezuela. Eso pasa en el mundo. En definitiva, estamos todos inmersos en esa condición. Pero creo que es un facilismo que nosotros le echemos la culpa a Elon Musk y a esta clase de personajes. Nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra responsabilidad en cuanto a lo que permitimos y a lo que aceptamos y en materia de cómo vendemos de alguna manera nuestra soberanía, ¿no? Pero compañeros, caemos en lo mismo que te he dicho, con esto es la tercera vez, no tenemos ideología. Daniel Stulin lo explica, no en el sistema latinoamericano, sino en el sistema de Rusia. Él no se explica por qué Putin no termina de acabar con Ucrania, porque si él acabara con Ucrania, va a detener la guerra nuclear, pero lo están acorralando tanto que él va a tener que lanzar bombas nucleares porque no tienen ideología, no tienen constitución, no saben qué rumbo tomar. Los rusos, Daniel Stuli dice, los rusos se preguntan para qué esta guerra, con quién estamos combatiendo. En Rusia no sabe quién es el enemigo, o Estados Unidos o Ucrania. Igual estamos aquí, quién es el enemigo, para dónde vamos, con quién es nuestra unión. Es que estamos nosotros. ¿Qué tiene que ver Milei con el pueblo argentino? Es que justamente estamos nosotros. Vamos a apoyar al pueblo argentino. Estamos de acuerdo en esto. Ahora estamos nosotros un poco aquí desde nuestros lugares tratando de gestar esta épica de abajo para arriba, ¿no? Esta épica que entienda que verdaderamente hoy, en lugar de estar de un lado o del otro señalando con el dedo a Venezuela, deberíamos estar todos nuestros líderes políticos presionando a todos nuestros líderes políticos para que estén sentados en una mesa sudamericana, respaldando o no la transparencia y la verdad de estas elecciones en Venezuela, ¿no? Digo, una cuestión de agenda debería ser, y por eso nuestra proclama, es Mercosur no puede tener como punto número 1 de agenda otra cosa que no sea Venezuela, hoy en día. Digo, esto es una cosa que tiene que ser una épica de la sociedad. El movimiento social tiene que reclamar esto, ¿no? Y compañero, hay una cosa que también hay que tomarla con pinza y analizarla. La protección de Venezuela en este momento son las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas están cumpliendo una labor importantísima. Todo el mundo los ataca, pero están cumpliendo una labor importante. Ellos están defendiendo la garantía social. El mandato de Simón Bolívar, que defender la garantía social. Hay una bella carta que le escribe Bolívar a San Martín diciendo, vamos a construir el sur, pero a través de nuestra fuerza. ¿Qué fuerza estaba diciendo Bolívar? Sus Fuerzas Armadas. Exactamente. Que son los estandartes, las Fuerzas Armadas llevan los estandartes de la libertad, de la justicia, y nuestras Fuerzas Armadas no son como las otras Fuerzas Armadas del mundo. Las Fuerzas Armadas de nosotros es el pueblo en armas. Es el pueblo en armas. José. Todo el mundo critica al general, Padrino López. ¿Tú sabes dónde viene Padrino López? Viene de la catacumba de la miseria. Y por eso es que entiende y aguanta los militares, las Fuerzas Armadas. Está bien, no, ellos dirán que no, ellos, como dicen en su rueda de prensa, estamos defendiendo la Constitución y la patria. ¿De qué lado otros está? dicen que no, están defendiendo a Maduro, porque si cae Maduro va a caer el continente completo, ahí sí no van a poner de rodillas. Y las Fuerzas Armadas venezolanas están cumpliendo su labor histórica, defender la garantía social, no de Venezuela, sino del continente entero. José, te pregunto esto, ¿existen presos políticos en Venezuela? Yo diría que sí hay algunos presos políticos. Hay algunos presos políticos. Yo no diría presos políticos, yo diría unos pendejos, porque son unos pendejos. Ok. Que no saben nada de la política. Ahora la pregunta que sigue es, ¿las Fuerzas Armadas de Venezuela
esto que vos decías, ¿no? Es muy claro. ¿Están respaldando a Maduro o están respaldando la democracia? ¿Están respaldando la transparencia? ¿En qué lugar lo ubicás? Bueno, ¿Cuánto de verdad tiene esto del cartel de los soles? ¿Cuánto de verdad tiene estos generales asociados al negocio petrolero? Digo, contanos un poco, y todo lo que te estoy haciendo son preguntas. Es para que nos ilustres según tu visión, cuál es un poco ya que vos tocaste el tema del ejército, que tanta relevancia tiene y que tanta vigencia le dio el mismo Hugo Chávez, ¿no? Recordemos que el que le abrió un poco la puerta a una participación activa del ejército en la política y en el gobierno venezolano fue Hugo Chávez, ¿no? Entonces, hacenos una síntesis de eso. ¿Cuál es tu visión? Bueno, te voy a contar. El cartel de los soles es una... Se le dice cartel de los soles, no es de la época de Chávez, eso es de la época de Carlos Andrés Pérez I. Exactamente. De Carlos Andrés I. Buena aclaración. Hay una investigación de un español que se llama Jorge Guerra, a donde vincula a varios grupos económicos ahorita, que no voy a decir su nombre, pero yo se lo voy a mandar, señor Luis Gote, a mi querido compañero, que él explica cómo el gobierno de Carlos Andrés Pérez crea el cartel de los soles. ¿Y quién maneja la droga en el mundo? Los Estados Unidos. Los Estados Unidos. ¿Cuál es la principal ruta de la droga ahorita? Venezuela y Haití. ¿Por qué es la ruta? No es porque la maneja el cartel de los soles. No es porque la maneja el cartel de los soles. Ese es los grandes bancos. Estados Unidos, tú le quitas el negocio de la droga y se cae encima. Eso lo explica Daniel Estuli, espectacular. Y Jorge Guerra lo explica diciendo que hasta la iglesia está metida en el tráfico de drogas. Hasta la iglesia, el Vaticano, imagínate tú. Y el cartel de los soles, las Fuerzas Armadas de ahorita y las de Chávez, no vamos a hablar de Chávez, las Fuerzas Armadas bolivarianas. Su deber histórico, y lo tienen bien claro, es defender la garantía social. Si aquí hay un cambio de régimen, un cambio de gobierno, la garantía que tiene Venezuela de que no van a vender sus recursos, de que no van a entregar sus recursos, es las Fuerzas Armadas. Es sus Fuerzas Armadas. Porque esas sí están ideologizadas. Como ideologizaron a las Fuerzas Armadas, tiene que estar ideologizada el país, la juventud, Una de las cosas que yo admiro de Israel es eso. Que a su juventud, este país es de ustedes lo tienen que defender. Copiémonos de Israel. Copiémonos de Israel. José, ¿las Fuerzas Armadas en su cúpula son más chavistas o más pro-yanqui hoy? No, ahora son más chavistas. Y entienden bolivariana, pero no le diría bolivariana. Bueno, bolivariana, tenés razón. Son bolivarianas, y la perspectiva de las Fuerzas Armadas, tú la ves, ellos tienen un lema para nosotros, ellos tienen un lema que se lo copiaron de Simón Bolívar, creo que en el discurso de Angostura, que dice que para nosotros la religión es la patria y nuestro partido es la América. Las Fuerzas Armadas dicen una cosa, y está escrito creo en la broma de la Academia Militar: para nosotros nuestra patria es América. José, ¿cómo sigue Luis. Colombia ahora? Porque tengo entendido que Maduro asume nuevamente en enero. ¿Cómo va a ser cómo va a seguir Venezuela hasta enero y después de la nueva asunción de Maduro? Bueno, yo creo que a Maduro le viene primero el problema que sea legítimo, porque ya crearon una norma que ya no es otra vez que no va a ser legítimo, y eso nos crea problemas económicos, problemas de financiamiento, muchos problemas. Eso te iba a preguntar, José. Llévanos a cómo termina estas elecciones. Llévanos a cómo terminan estas elecciones. ¿Cómo lo ves que puede terminar este proceso? No, este proceso puede terminar de dos maneras: que las Fuerzas
Armada terminen de poner orden, tanto de un bando como del otro. Eso es lo que yo veo, Le dirán a Maduro, bueno, presidente Maduro, usted es presidente constitucional, pero hay que hacer los cambios fundamentales, porque ellos están de acuerdo que para atrás ni para coger impulso. La revolución la revolución bolivariana sigue con estos actores o sin estos actores. O sea que, en tu entender, Maduro va a continuar, pero ayornado, digamos, a esta movida que como condición tienen las Fuerzas Armadas en términos nacionalista y bolivariano. Sí. Ya ganó Maduro para vos. Creo que está cerrado el tema. Sí, está cerrado el tema. Ahora viene un tema de escaramuza, de reconocer a Maduro, pero seguimos en lo mismo. Tenemos que tener un plan. Tenemos un plan de acción. Tenemos que tener un plan de acción y bautizar el plan de acción. El plan de acción, vamos a suponer, de aquí a 2030. Claro. De aquí al 2050. Aquí va. Porque ahora lo que le hace falta. Chávez lo dijo, de aquí al 2021. Y hasta 2021 llegó. Seguro. ¿Cuál es la presencia? ¿Cuál es la presencia de China y de Rusia en Venezuela, José? Bueno, te voy a decir, Rusia nos apoya mucho. Una de las cosas que no han invadido Venezuela es por el apoyo ruso, tanto de inteligencia como táctico. Que hay algunos que dicen que no, pero yo creo que sí. Y como nos hemos equipado, pues, porque tampoco nosotros si nos invaden no vamos a hacer fácil tampoco. Sabemos pelear. Y una cosa que dijo uno de nuestros libertadores, Venezuela es un piso de pólvora. Cuando se prenda nadie la va a poder apagar. Sí, convengamos que hace mucho tiempo algún geopolítico dijo que en Venezuela no hay malos o buenos gobiernos, hay petróleo caro, petróleo barato, ¿no? Esto está un poco muy relacionado a eso. Ahora bien, creo, y ahora se nos está acabando el tiempo, José, lamentamos esto porque tendríamos para hacer 2 o 3 programas contigo, pero ya vamos a retomar. Así que desde ya te estamos comprometiéndote e invitándote para que seas un miembro permanente de nuestra geopolítica en el Atlas. Pero te decía, independientemente del apoyo ruso, creo que si las elecciones en Venezuela están terminadas y Maduro es el verdadero ganador, necesita Venezuela, necesita Maduro, necesita Sudamérica que se recueste en los líderes políticos sudamericanos, que abra Venezuela, que transparente este proceso electoral, que transparente su política, que vuelva al proyecto bolivariano y al proyecto sudamericano, a la Unión Sudamericana, como bien vos decías, y como a partir de ahora le vamos a empezar a llamar, vamos a dejar, a pedido tuyo, vamos a dejar el término integración por Unión Sudamericana y evitar que esto le termine en una guerra civil, evitar que prendan la mecha esta que vos hablás. A mí me preocupa sobremanera que un enfrentamiento civil se geste en Venezuela y que esto prenda. No, yo no creo que pase eso. Las Fuerzas Armadas van a garantizar la Fuerza Armada va a garantizar va a garantizar la protección de la gente y del pueblo. Ahorita están agarrando son a los fascinerosos. Bueno, José, es una muy buena noticia la que nos das. Luis, ¿querés agregar algo más? No tenemos más programa. No, solamente gracias, José, por tu intervención y por tu predisposición de estar en nuestro canal y nuestro programa, ¿no?, de Geopolítica en el Atlas. Nuevamente las gracias y como dijo Gastón, te vamos a ir convocando en la medida del tiempo para seguir hablando sobre Hispanoamérica y sobre Venezuela en particular. Estimados amigos, muchas gracias, compañero. José, un placer haberte tenido, y a ustedes, estimados amigos de Geopolítica en el Atlas,
les decimos que vamos a dedicarle mucho tiempo a Venezuela, que tal vez el próximo miércoles, el próximo programa, sigamos hablando de Venezuela, porque Sudamérica tiene que estar pendiente, porque no hay soberanía en términos de disociación sudamericana, no existe más el nacionalismo, ya lo venimos diciendo hace tiempo, no hay posibilidad de una Sudamérica en naciones, hay posibilidad de una Sudamérica continental. El continentalismo es el único remedio a una soberanía, a una Sudamérica soberana, así que nosotros desde acá... Vamos a luchar. Una última palabra. Sí, José. Vamos a copiarnos lo que dijo en estos días López Obrador, para que lo vea si nosotros podemos resolver nuestros problemas juntos. Exactamente, estamos totalmente de acuerdo. José, gracias, un abrazo grande a todos, esperamos el jueves que viene estar por acá de nuevo y que Dios los bendiga, que bendiga al pueblo venezolano, que Amén. bendiga a Sudamérica y que esto termine en un lugar de paz como deseamos todos los sudamericanos. Todos los sudamericanos somos un pueblo de paz, somos un pueblo democrático, somos una sociedad que vamos a resistir el autoritarismo, que vamos a resistir la injerencia, que vamos a resistir el imperialismo, pero que tenemos que entender que solo la unión nos va a llevar a ese lugar. Así que un fuerte abrazo, que tengan buena semana y que Dios los bendiga.